Dos frases impactantes sobre la historia. El cosmos, un lienzo inmenso y silente, a veces vomita horrores innombrables, y en los momentos más oscuros, cuando la esperanza se asfixia, solo una especie se atreve a gritar de vuelta a la oscuridad. Esta es la historia de cómo la humanidad, ese torbellino de contradicciones, llegó a un rincón olvidado de la galaxia para recordarle a todos que, al final del día, el dolor ajeno sigue siendo una invitación a la furia. Saludos, terrícolas. Antes de acceder a los archivos, asegúrense de inicializar el botón de like y suscribirse al canal para unirse a la flota. Ahora, observemos los datos. Las paredes de cristal de la estación orbital Tai 7, antes un alarde de ingeniería y belleza, ahora gemían bajo el tormento. Cada crujido era un lamento, cada impacto una puñalada. El polvo y los escombros flotaban con una lentitud macabra por los corredores, danzando en la luz intermitente de las lámparas de emergencia que, con su desesperado parpadeo, gritaban advertencias silenciosas de un fin inminente. La comandante Ri, una ven de piel azul pálido y ojos que habían visto demasiada desolación, apretó su mano de 3 dedos contra el panel de comunicaciones. El frío del metal se colaba bajo su piel, una sensación familiar de soledad. Lo intentó una vez más, con la garganta apretada por la ansiedad, intentando contactar a cualquiera que pudiera escuchar, a cualquiera que quisiera escuchar. Pero solo el silbido monótono y constante de la estática respondía, una burla cruel en el vasto y vacío cosmos. Ya habían pasado 3 semanas. 3 eternas semanas desde que las naves de los incursores Arrow, con sus fuselajes acorazados y sus cañones voraces, irrumpieron en el sistema. 3 semanas viendo a su gente morir, mientras el resto de la galaxia, con una indiferencia pasmosa, se hacía de la vista gorda. Los Ben siempre habían sido un pueblo de paz. Sus ciudades se alzaban como torres de cristal y luz, monumentos a una belleza etérea. Componían sinfonías que, se decía, podían arrancar lágrimas hasta de la piedra más inerte. Nunca se habían preparado para la guerra, convencidos de que la civilización había trascendido semejante brutalidad. ¡Qué equivocados estaban! ¡Qué jodidamente equivocados! Comandante, otro transporte acaba de explotar. La voz del joven oficial de comunicaciones, Torm, se quebró, fina como el cristal bajo presión. Apenas un mocoso, recién entrando en su segunda década de vida. Él, que debería estar estudiando arte o las complejas matemáticas de los flujos estelares, se encontraba atestiguando la incineración de naves llenas de familias en el vacío. Los rostros de los niños Ben, grabados en su mente, no hacían más que alimentar el nudo en su estómago. Riyad cerró los ojos, sintiendo el escozor de las lágrimas no derramadas. Ya eran 17 transportes. 17 intentos fallidos de evacuar a los civiles. Los Arrow habían posicionado sus cruceros en un patrón de bloqueo impecable, una telaraña mortal que cazaba cualquier embarcación que osara abandonar la estación. No querían la aniquilación, querían la rendición. Querían el acceso a los ricos depósitos minerales ocultos en las profundidades del manto de Tai 7. Elementos raros, capaces de alimentar armas de destrucción inimaginable o de venderse por suficientes créditos para financiar toda una flota de guerra. Sigue transmitiendo la señal de socorro, dijo Ri, su voz apenas un susurro rasposo que contrastaba con la ferocidad en sus ojos. En todas las frecuencias. Aunque, ya nadie viene. El delegado del consejo, Porá, apareció en el centro de mando. Sus ropas, normalmente inmaculadas y suaves, estaban desgarradas y manchadas de hollín y miedo. El aire olía a metal quemado y desesperación. Enviamos llamados a la Federación, a la Alianza Comercial, a cada gobierno con naves en este sector, dijo Porá, su voz ronca por el esfuerzo y la falta de sueño. Todos tienen sus razones para no poder ayudar. Entonces, seguiremos intentándolo, replicó Ri, su mandíbula apretada. Deberíamos rendirnos, Porá se acercó, bajando la voz, como si la palabra misma fuera un veneno. Entregarles los derechos de minería. Al menos nuestra gente vivirá. ¿Vivir, bajo ocupación, como esclavos? Ri negó con la cabeza, con un gesto brusco. Los Arrow no cumplen acuerdos. Lo sabes bien. Se llevarán todo y nos dejarán solo cenizas. Otro estallido sacudió la estación, tan violento que arrancó un gemido metálico de las estructuras, y en algún lugar debajo de ellos, alguien gritó, un sonido agudo y primal que se perdió en la cacofonía de los daños. Las bahías médicas estaban desbordadas, el hedor a sangre y antiséptico era sofocante. Las provisiones de alimentos apenas durarían otras semanas y se racionaban con extremo cuidado. Los sistemas de reciclaje de agua luchaban por mantenerse a flote,
al borde del colapso. Cada hora que pasaba los acercaba más a un colapso total, a una muerte que arrastraría a todos los que aún respiraban a bordo. De repente, Torm se enderezó frente a su consola, sus dedos bailando sobre los controles con una velocidad febril. Comandante, tengo algo. Sensores de largo alcance detectan un solo contacto. ¿Refuerzos Arrow? Preguntó Porá, su voz vacía, desprovista de cualquier expectativa. No, firma diferente. Se mueve rápido. Muy rápido. Torm, sus ojos fijos en la pantalla, el resplandor verde iluminando su rostro joven. La velocidad es más allá de cualquier cosa en nuestra base de datos. Trayectoria directa, viene hacia nosotros, directo al punto. Riyad sintió algo removiéndose en su pecho, una punzada casi dolorosa. No era esperanza, no todavía. La esperanza era un lujo peligroso cuando ya habías perdido tanto. ¿Puedes identificar la nave? Preguntó Ri, su voz más tensa de lo que pretendía. En eso estoy, la firma es inusual. La potencia de energía es masiva para una sola nave. Torm hizo una pausa, sus ojos se abrieron en un gesto de asombro y, quizás, terror. Comandante, la computadora acaba de hacer una coincidencia. Dice que la nave es humana. El centro de mando se sumió en un silencio sepulcral, tan profundo que casi se podía tocar. Todos se giraron para mirar la pantalla, donde un pequeño punto, un insignificante blip, cruzaba el campo estelar a una velocidad vertiginosa, directo hacia su estación moribunda. Los humanos. Su existencia era conocida en toda la galaxia, aunque jamás comprendida. Habían irrumpido en la escena interestelar hace apenas unas pocas generaciones, apareciendo de la nada, como una plaga. Sus naves eran potentes, de un diseño tosco y brutal, pero su número era minúsculo comparado con las grandes potencias. La mayoría de las especies les daban un ancho margen, evitándolos como la peste. Circulaban historias, susurros en los bares de las estaciones más allá de los confines. Hablaban de buques de guerra humanos que peleaban con un arrojo imprudente, una locura que desafiaba la lógica. Contaban de soldados que nunca retrocedían, una especie que parecía buscar el peligro en lugar de evitarlo, como si la misma adrenalina fuera su combustible vital. Los Ben, en su pacífica existencia, nunca habían tratado directamente con los humanos. Sus caminos eran distintos, sus intereses ajenos. Pero Riyad había leído los informes clasificados. Los humanos eran impredecibles. Violentos. Venían de un mundo que había intentado matarlos de todas las formas posibles desde el amanecer de su existencia, y ellos, con una tenacidad brutal, habían sobrevivido. Se habían vuelto más peligrosos que cualquier depredador que habitara su planeta. Más feroces que cualquier desastre natural. Más retorcidos que cualquier enfermedad. ¿Están respondiendo a nuestra señal de socorro? Preguntó Ri, su voz apenas un hilo. Desconocido, no están transmitiendo. Torm revisó sus instrumentos con dedos temblorosos. Esperen, estoy captando comunicaciones Arrow. También han detectado la nave humana. Están reposicionando su flota. En la pantalla táctica, las formaciones de las naves Arrow comenzaron a cambiar, un ballet mortífero. 15 naves de guerra se movieron en formaciones defensivas, sus armas, silenciosas hasta ese momento, comenzando a cargarse, sus núcleos de energía brillando con un ominoso fulgor. Contra esa potencia combinada, una sola nave no tenía ninguna posibilidad. Ni siquiera una nave humana. ¿Tiempo hasta que la nave humana nos alcance?, preguntó Ri, su mirada fija en el punto de luz que se acercaba. A la velocidad actual, 43 minutos. Porá soltó una risa amarga y hueca, un sonido que rasgó el silencio. Una nave. Una sola nave humana contra toda la flota Arrow. Esto no es un rescate. Esto es un suicidio. Morirán, y nosotros moriremos, y nada, absolutamente nada, cambiará. Pero Riyad no apartaba los ojos del blip en su pantalla. No disminuía la velocidad. No se desviaba. Venía como una flecha lanzada desde un arco, recta y verdadera, absolutamente comprometida con su curso. Algo en esa certeza inquebrantable, en esa resolución pura y dura, hizo que Riyad se enderezara, que su espina dorsal se volviera de acero. Torm, mantén todos los canales abiertos. Si los humanos transmiten algo, quiero escucharlo inmediatamente. Los minutos se arrastraron, pesados y lentos como el alquitrán. La tripulación Ben observaba sus sensores en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y terrores. La flota Arrow se extendió, buscando maximizar sus soluciones de disparo.
Enviaron 3 cruceros pesados hacia adelante, un tríptico de muerte, para interceptar la nave humana antes de que pudiera acercarse a la flota principal. La nave humana, sin embargo, no disminuyó la velocidad. Riyad se encontró conteniendo el aliento, el aire áspero en sus pulmones. A su alrededor, la estación, dañada y moribunda, gimió y tembló. En las bahías médicas, los heridos esperaban el final. En las secciones civiles, las familias se acurrucaban, rezando a dioses que parecían haberlos abandonado. Y en el vacío infinito del espacio, una sola nave de guerra humana corría hacia un desafío imposible. «Comandante», dijo Torm, su voz apenas un susurro, lleno de asombro. «La nave humana acaba de activarse. Barrido completo de sensores. Saben exactamente a lo que se están metiendo, y siguen viniendo». «Hijos de la chingada», susurró Riyad, una extraña mezcla de terror y una macabra admiración. La pantalla táctica mostró a los 3 cruceros Arrow desplegándose en formación de ataque. Armas cargadas, tubos de misiles listos. Despedazarían la nave humana mucho antes de que pudiera acercarse al alcance de disparo de la flota principal. Riyad observó las pantallas y sintió algo que no había experimentado en 3 semanas. No era esperanza, no exactamente. Era quizás el recuerdo de lo que la esperanza se sentía, antes de que los Arrow llegaran y enseñaran a su gente lo que significaba ser indefenso. La nave humana acortó la distancia. 5 minutos. 4. 3. Ninguna ayuda había venido. Cada llamada había quedado sin respuesta. Cada aliado había encontrado razones para quedarse lejos. Pero ahora, una nave de guerra humana, con la furia de su origen grabada en cada placa de su armadura, emergía del vacío infinito. Y todo estaba a punto de cambiar. El líder de guerra Hisak pasó su mano con garras por el reposabrazos de su trono de mando, una sonrisa depredadora se extendió por su rostro reptiliano. La estación Ben pendía ante él, como una presa herida, goteando atmósfera y esperanza a partes iguales. 3 semanas de presión cuidadosa habían llevado a estas criaturas blandas al límite, al punto de quiebre. Pronto se rendirían, y los valiosos minerales debajo de Tai 7 pertenecerían al colectivo Arrow, una riqueza que alimentaría su insaciable expansión. Líder de guerra, tenemos un contacto desconocido aproximándose, dijo su oficial de sensores, levantando la vista de su consola. Una sola nave, moviéndose a alta velocidad. ¿Otro intento de rescate? La sonrisa de Hisak se amplió. Ya habían destruido 2. Las otras especies en este sector hablaban interminablemente de paz y cooperación, pero ninguna de ellas tenía las agallas para luchar de verdad por ello. Preparen la intercepción, ordenó Hisak, saboreando el próximo derramamiento de sangre. La firma de la nave la identifica como humana. La sonrisa de Hisak se borró de su rostro. Se había congelado en una mueca de desagrado. Había oído hablar de los humanos. Cada inquerse en los territorios exteriores conocía las historias. Una especie que se había abierto camino a zarpazos desde algún mundo de muerte en el borde del espacio conocido. Habían librado guerras entre ellos mismos durante miles de años antes incluso de abandonar su planeta natal. Cuando finalmente llegaron a las estrellas, trajeron esa violencia con ellos, esa sed insaciable de conflicto, esa determinación brutal. Pero las historias a menudo eran exageradas, y esto era una sola nave contra su flota de 15. Envíen 3 cruceros hacia adelante. Destrúyanla antes de que se acerque, ordenó, su voz impregnada de irritación. Las naves Arrow se movieron con una eficiencia practicada, una coreografía de destrucción. Hisak observó la pantalla táctica mientras sus naves tomaban posición. La nave humana continuó su aproximación sin disminuir la velocidad ni desviarse. O era valiente o estúpida, pensó. Probablemente estúpida. Líder de guerra, la nave humana está transmitiendo. La oficial de comunicaciones activó los altavoces. Una voz humana llenó el puente de mando. Femenina, tranquila, hablando en un estándar comercial impecable. Cada palabra, una patada en el estómago de Hisak. Aquí Capitana Rebecca Walsh, del destructor terrestre implacable. Se les ordena retirarse de Tai 7 inmediatamente. Tienen 1 hora para cumplir. Hisak soltó una carcajada estridente. Sus oficiales se unieron, sus voces ásperas resonando por todo el puente. ¿1 hora? ¿Una sola nave dando órdenes a toda una flota? Era un chiste de mal gusto. Envíen una respuesta. Díganles a los humanos que den la vuelta y se vayan a casa. Esto no les concierne, gruñó Hisak. No hay respuesta de la nave humana, líder de guerra. Mantienen curso y velocidad.
Los 3 cruceros Arrow abrieron fuego cuando el destructor humano entró en su alcance máximo. Misiles surcaron el vacío, como serpientes de fuego. Rayos de energía se lanzaron por el espacio, cortando la oscuridad. Suficiente potencia de fuego para vaporizar una docena de naves más pequeñas. Pero la nave humana no esquivó. No se inmutó. Atravesó el aluvión como si no le importaran las leyes de la física o la supervivencia. Los sistemas de defensa de punto cobraron vida, estallando en una furia de fuego de precisión que destruyó los misiles entrantes antes de que pudieran impactar. Los rayos de energía se estrellaron contra escudos que, por su potencia y densidad, no deberían existir en una nave de ese tamaño. Y entonces, la nave humana devolvió el fuego. Hisak se inclinó hacia adelante en su trono, con las garras apretadas en los reposabrazos. Las armas del destructor eran diferentes a todo lo que había visto. Sin rayos de energía. En su lugar, proyectiles sólidos moviéndose a velocidades que hacían chillar a sus sensores. Cañones de riel, informó su oficial táctica, su voz un susurro de incredulidad. Antiguas armas navales humanas, ampliadas para el combate espacial. El primer proyectil atravesó los escudos de un crucero como si fueran de papel mojado. El segundo siguió el mismo camino, un agujero limpio y brutal. El tercero. El cuarto. Cada impacto desgarraba más y más la armadura del buque Arrow. Al 10º impacto, el reactor del crucero entró en estado crítico y la nave entera desapareció en una bola de fuego, un resplandor efímero que dejó un rastro de humo y muerte. Los otros 2 cruceros rompieron formación y huyeron despavoridos, su disciplina militar quebrada por el terror. Imposible, susurró Hisak, sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora llenos de un horror silencioso. 3 cruceros contra un destructor. Las manos de su oficial táctica temblaban mientras operaba sus controles. Líder de guerra, el análisis muestra que las armas humanas operan bajo principios diferentes a los del combate naval estándar. Sacrifican la eficiencia energética por un impacto cinético puro y sus sistemas de puntería son más precisos que cualquier cosa en nuestra base de datos. El destructor humano no persiguió a los cruceros que huían. En cambio, transmitió de nuevo. Esta vez, el mensaje fue a la estación Ben. Tai 7, aquí Capitana Walls. Mantengan su posición. Estamos aquí para ayudar. Equipos médicos y suministros están listos. Hisak golpeó su puño contra el reposabrazos, la furia hirviendo en su interior. Todas las naves, formación de ataque, rodeen a esa nave humana y desháganla en pedazos. 14 naves de guerra Arrow se movieron a la posición. Seguramente su potencia de fuego combinada sería suficiente. El destructor humano era rápido y estaba bien armado, pero aún era una sola nave. Las matemáticas no mentían. 14 contra 1 significaba que el 1 moriría. Pero el destructor aceleró directamente hacia el centro de su formación. Hisak observó con incredulidad cómo la nave humana hacía exactamente lo contrario de lo que haría cualquier comandante cuerdo. En lugar de usar tácticas de golpear y huir, en lugar de intentar dividir sus fuerzas, los humanos cargaron de lleno en las fauces de su flota. El fuego de armas llenó el vacío. El destructor se retorció y rodó, sus movimientos casi orgánicos, como si la nave misma estuviera viva y cazando. Naves de combate humanas, pequeñas y ágiles, fueron lanzadas desde las bahías de hangar del destructor. Pequeños y rápidos cazas pilotados por individuos que debían estar completamente locos, de otro modo no se explicaba su arrojo. Hisak interceptó las comunicaciones entre los pilotos humanos. Tengo 3 en mi cola. Me vendría bien una mano aquí. Capid. Dando la vuelta. Oigan, ¿alguien trajo bocadillos? Olvidé desayunar. Concéntrense, gente. Mantengamos la estación a salvo y volvamos a casa vivos. Bromeaban. En medio del combate más brutal, se atrevían a bromear. Esa indiferencia a la muerte, ese desprecio por el miedo, debería aterrorizar a cualquier ser racional. Los pilotos humanos hacían chistes y conversaciones casuales como si estuvieran discutiendo el clima, no enfrentándose a una flota de guerra. Uno de sus cruceros intentó separarse del destructor y hacer una incursión hacia la estación Ben. Un caza humano lo interceptó, disparando misiles que inutilizaron los motores del crucero. Otra nave Arrow intentó la misma maniobra. Otro caza humano la detuvo. El patrón se hizo dolorosamente claro. El destructor no solo estaba luchando. Se estaba posicionando entre su flota y la estación. Cada vez que una de sus naves intentaba atacar a los Ben, los humanos bloqueaban el ataque con una fiereza que no entendía la razón.
No estaban luchando para ganar. Estaban luchando para proteger. Líder de guerra. Múltiples contactos. Pod de asalto humanos lanzándose desde el destructor. Vienen hacia nosotros. Un escalofrío helado recorrió la espina dorsal de Isaac. Estaban abordando su nave. El primer pod se estrelló contra el casco de la estrella sangrantes, haciendo vibrar la estructura. Luego otro, y otro, con golpes que resonaron por toda la nave. Las alarmas ululaban por toda la nave mientras soldados humanos irrumpían en las cubiertas exteriores y comenzaban a abrirse paso a tiros. Isaac se levantó de su trono, su mente acelerada. Esto no era como se suponía que funcionaban las batallas. Se destruía al enemigo a distancia. No se cargaba contra números superiores. No se abordaba una nave insignia enemiga mientras se luchaba contra toda una flota. Pero los humanos, al parecer, nunca habían aprendido esas reglas. O las habían aprendido y decidido que las reglas estaban equivocadas. La voz de la capitana Walsh volvió a sonar en las comunicaciones, fría y profesional. Líder de guerra Isaac, su nave está siendo abordada. Su flota está siendo desmantelada. Ríndase ahora y recibirá un trato justo bajo la ley militar humana. ¿Trato justo? ¿Como si los humanos creyeran en tales cosas? ¿Como si no fueran solo otra especie depredadora tomando lo que querían? Isaac agarró su arma y se dirigió a la entrada del puente. Si los humanos querían una pelea, él les daría una que nunca olvidarían. Una que llevarían grabada en su memoria hasta el fin de sus días. Sis, la joven técnico Ben, pegó su rostro a la ventana de observación, contemplando el despliegue de lo imposible ante sus ojos. Llevaba años estudiando la historia humana como un hobby, fascinada por la especie violenta y extraña que había emergido de la Tierra. Había leído sobre sus antiguas batallas navales, sus guerras mundiales, su naturaleza confusa y contradictoria que, de alguna manera, producía tanto armas terribles como arte de una belleza desgarradora. Pero leer sobre los humanos y verlos luchar eran dos cosas completamente diferentes, una experiencia que desafiaba su comprensión del cosmos. El destructor humano se movía a través de la flota Arrow como un depredador entre su presa, un fantasma de furia y metal. Sus armas disparaban en patrones precisos, cada disparo calculado para inhabilitar en lugar de destruir, cuando era posible. La nave misma danzaba entre el fuego enemigo, rodando y girando de maneras que parecían desafiar la masa y el impulso de algo tan gigantesco. «Nos están protegiendo», susurró Sis, con la voz apenas audible. Su supervisor, un viejo amigo llamado Cowres, negó con la cabeza, sus ojos llenos de asombro. ¿Una nave? ¿Cómo puede una sola nave contener a 15? Sis observó cómo un grupo de naves Arrow intentaba flanquear al destructor y hacer una carrera hacia la estación. Los cazas humanos los interceptaron antes de que se acercaran. Las pequeñas naves se lanzaban y se tejían en el espacio, sus pilotos trabajando juntos con una coordinación que sugería años de entrenamiento riguroso. O quizás era algo más profundo, algo innato. Tal vez los humanos simplemente entendían la violencia a un nivel instintivo que otras especies no podían igualar. En su datapad, Sis buscó sus notas de investigación. Había recopilado registros históricos de tácticas navales humanas de su era preespacial. Los patrones coincidían. El destructor se posicionaba exactamente como los antiguos buques de guerra humanos que protegían las rutas de convoys a través de los océanos de la Tierra. Las naves de combate operaban utilizando principios desarrollados durante el combate atmosférico en su mundo natal. Los humanos no inventaron nuevas formas de luchar por el espacio. Simplemente trajeron sus viejas guerras con ellos y escalaron todo a proporciones cósmicas. Un crucero de batalla Arrow disparó una andanada de misiles contra la estación Ben. Sis agarró el marco de la ventana, el aliento atrapado en su garganta. Los proyectiles impactarían en segundos. Los escudos dañados de la estación no podrían detenerlos. El destructor humano rotó con una velocidad imposible y desató una pared de fuego de defensa de punto. Cada misil explotó antes de alcanzar su objetivo. Ni uno solo pasó. ¿Viste eso? Cowres agarró el hombro de Sis, sus ojos desorbitados. El tiempo. Calcularon la trayectoria de intercepción perfectamente mientras luchaban contra otras 6 naves al mismo tiempo. Sis asintió, incapaz de hablar. Ahora entendía por qué otras especies temían a los humanos. No era solo sus armas o su agresión. Era su aterradora habilidad para tomar decisiones en fracciones de segundo bajo una presión que paralizaría a cualquiera. Sus cerebros habían evolucionado para cazar y para evitar ser cazados.
Cada humano llevaba la memoria genética de 1 millón de años de supervivencia en un mundo que quería verlos muertos. 3 naves Arrow se separaron de la batalla principal e intentaron alcanzar la estación desde diferentes ángulos. El destructor humano no podía cubrir los 3 enfoques a la vez. Si sintió que el corazón se le encogía. Esto era. Así era como morirían, viendo a sus rescatistas intentar y fallar en salvarlos. Entonces, una voz humana llenó la frecuencia de comando de la estación. Tai 7, aquí Teniente Davis. Tenemos algunos gorrones dirigiéndose hacia ustedes. No se preocupen, nosotros nos encargamos. Un escuadrón de cazas humanos se separó de la batalla principal e interceptó a las naves Arrow. Las pequeñas naves pululaban alrededor de los buques más grandes como insectos, atacando a depredadores demasiado lentos para ahuyentarlos. Misiles y fuego de cañones de riel rasgaban los motores y sistemas de armas de las naves Arrow. Sí se escuchó a los pilotos humanos coordinar su ataque. Yo me encargo del de la izquierda. Añe, tú con el del medio. Sí, ya lo tengo. Que alguien detenga al tercero antes de que se ponga creativo. Oye, Davis, me debes 20 créditos después de esto. Solo si todos volvemos. No apuesten sobre la supervivencia. Volvieron a bromear. Incluso ahora, incluso superados en número y luchando para proteger a extraños, los humanos encontraban tiempo para el parloteo casual. Si se preguntó si era un mecanismo de afrontamiento o si realmente no sentían miedo. Una de las naves Arrow logró disparar un tiro a la estación, el rayo de energía atravesó el casco exterior, vaporizando una sección de almacenamiento. Las alarmas sonaron con un ulular estridente. Sí sintió como la cubierta temblaba bajo sus pies. El caza humano más cercano a esa nave Arrow la persiguió con lo que parecía una furia personal. La voz del piloto llegó nítida y clara, eso no estuvo bien. La estación está fuera de límites. Si quieren pelear, peleen con nosotros. El caza se zambulló hacia la nave Arrow, disparando continuamente. Cuando se le acabaron los misiles, usó sus cañones de riel. Cuando estos se sobrecalentaron, el piloto estrelló el caza contra el conjunto de comunicaciones de la nave Arrow, destruyéndolo antes de separarse en el último segundo, un acto de temeridad y sacrificio. Davis, estás loco, dijo otro piloto. Tal vez, pero están dejando la estación en paz ahora. Era cierto. Las naves Arrow que habían intentado eludir al destructor ahora se retiraban, dañadas y superadas. La flota principal Arrow comenzó a dispersarse. Sis contó 6 naves ya destruidas o inhabilitadas. Las demás se retiraban, intentando reagruparse en el caos. Entonces, Sis notó algo en sus instrumentos. Los pads de asalto humanos que se habían lanzado antes ahora estaban adheridos a la nave de mando Arrow. Activó los sensores internos, hackeando los sistemas Arrow utilizando técnicas que su gente había desarrollado durante sus misiones de exploración de largo alcance. Lo que vio la dejó sin aliento. Soldados humanos se movían por los corredores de la nave Arrow como fantasmas, como espectros vengadores. Llevaban una armadura de potencia que los hacía parecer máquinas en lugar de seres vivos. Portaban armas que parecían demasiado grandes para criaturas de su tamaño, pero se movían con una confianza absoluta, despejando cada sección con una eficiencia practicada. Y se dirigían hacia las celdas de detención Arrow. Sis magnificó la imagen. Dentro de esas celdas había prisioneros Ben, civiles capturados durante incursiones anteriores. Su gente había asumido que estaban muertos, desaparecidos en el inmenso vacío. Los Arrow rara vez mantenían prisioneros a menos que tuvieran algún uso cruel para ellos. Pero los humanos los habían encontrado, y ahora los soldados humanos se abrían paso a tiros a través de una nave de guerra enemiga para sacarlos. Cowres, dijo Sis en voz baja, con una revelación en sus ojos. Los humanos no solo están ahuyentando a los Arrow, están rescatando a nuestra gente. El viejo amigo miró su datapad, luego la batalla por la ventana, con la cara contorsionada por la perplejidad. ¿Por qué? No somos nada para ellos. No tenemos alianza, no tenemos acuerdos comerciales. ¿Por qué arriesgarían sus vidas por extraños? Sis pensó en toda la historia humana que había estudiado, las guerras que habían librado, las causas por las que habían muerto, la forma extraña y a menudo contradictoria en que veían el universo. Porque alguien pidió ayuda, dijo, con una certeza que resonó en el aire. Y los humanos no ignoran las llamadas de socorro. Fuera de la ventana, el destructor humano continuaba su danza mortal a través de la flota Arrow, protegiendo la estación con la misma determinación feroz que había llevado a la humanidad desde su violento mundo hasta las estrellas.
La sargento Amy Stone derribó la puerta del mamparo con una patada resonante, barriendo el rifle por el corredor con la precisión de un depredador. Vacío. Hizo una señal a su escuadrón para que avanzara, sus botas magnéticas resonando con un golpe seco contra la cubierta metálica mientras se adentraban más en la nave de mando Arrow, ese bastión de crueldad. Tercera cubierta despejada. Pasando a la cuarta, informó por el canal táctico, su voz áspera pero tranquila. Copiado, Stone. La inteligencia muestra celdas de detención en la cubierta 7, posibles prisioneros. La voz de la capitana Walsh llegó, firme y serena, a pesar de estar coordinando una batalla espacial y una acción de abordaje al mismo tiempo. Stone ya había realizado abordajes hostiles antes. Piratas. Contrabandistas. Alguna que otra nave colonial descarriada que pensaba que las leyes eran meras sugerencias. Pero abordar una nave insignia enemiga en medio de un enfrentamiento de flota completo era algo nuevo, incluso para ella, una hazaña que llevaría grabada en el alma. La nave tembló a su alrededor mientras el implacable intercambiaba fuego con múltiples naves Arrow en el exterior, una sinfonía de destrucción. Su escuadrón llegó a un cruce de corredores. El cabo Ramos revisó la esquina con su escáner. Contacto. 6 contactos, fuertemente armados, dirigiéndose hacia aquí. Formación estándar. Que vengan a nosotros, ordenó Stone, posicionando a su gente en un patrón de fuego cruzado. Los Arrow eran más grandes y fuertes que los humanos individualmente, unos brutos imponentes, pero los humanos habían aprendido hace mucho tiempo que la fuerza individual no significaba nada contra las tácticas coordinadas, contra la implacable eficiencia de una unidad entrenada. Los soldados Arrow doblaron la esquina y cayeron directamente en una zona de muerte. El escuadrón de Stone abrió fuego con ráfagas controladas, la precisión de su entrenamiento evidente en cada disparo. Los Arrow intentaron devolver el fuego, pero luchaban como individuos, cada uno buscando una gloria personal, atropellándose entre sí, sus disparos erráticos. En 15 segundos, los 6 estaban caídos, un montón de carne y metal retorcido. Recarguen y avancen. Estamos contra el reloj. Stone guió a su escuadrón más profundamente en la nave, el olor a metal quemado y sangre era denso. Pasaron junto a miembros de la tripulación Arrow que tuvieron suficiente sentido común para soltar sus armas y levantar las manos. La gente de Stone los ató con bridas y siguió adelante. No había tiempo para prisioneros en ese momento. Cubierta 7. Las celdas de detención aparecieron en la pantalla de su casco. Stone podía escuchar sonidos detrás de las pesadas puertas, llantos, voces hablando en el idioma Ben, un coro de desesperación. Colocó una carga explosiva en el mecanismo de la cerradura y retrocedió. La explosión fue pequeña, pero efectiva. La puerta se deslizó para revelar una docena de civiles Ben acurrucados en la celda oscura, sus ojos desorbitados por el miedo, claramente aterrorizados. Stone se quitó el casco para que pudieran ver su rostro, intentando proyectar calma, humanidad. Estamos aquí para ayudar. ¿Alguno de ustedes puede entenderme? Un Ben dio un paso adelante, un macho mayor con heridas en el pecho, pero con una chispa de inteligencia en sus ojos. Usted habla el estándar comercial. Usted es humana. Así es. Soy la sargento Stone. Infantería de la Tierra. Captamos una señal de socorro de Tai 7. ¿Hay más prisioneros? 3 celdas más, quizás 30 personas en total, dijo el Ben, mirándola con algo parecido a la esperanza, una flor extraña y frágil en medio del caos. Ustedes, vinieron por nosotros. Vinimos por todos. Quédense cerca y hagan exactamente lo que les digamos. Ramos, escolta a este grupo al punto de brecha. Pide una lanzadera. La sargento Stone se dirigió a la siguiente celda con la mitad de su escuadrón. Más cargas explosivas. Más civiles asustados. Encontró niños Ben en la tercera celda, separados de sus padres, pequeños seres temblorosos. Los niños se aferraron a su armadura cuando los levantó, sus pequeñas manos aferrándose al metal como si ella fuera lo único sólido en un universo enloquecido. Está bien. Ya los tenemos. Están a salvo, dijo Stone, su voz un murmullo suave, a pesar del fragor de la batalla a su alrededor. Cargó a 2 niños mientras sus soldados ayudaban a los demás. Se movieron de regreso hacia el punto de brecha, desandando sus pasos por los corredores ensangrentados. Un oficial Arrow intentó detenerlos en la cubierta 5. Era enorme, de casi 3 metros de altura, con garras que podían desgarrar una armadura estándar. Rugió algo en su idioma, un desafío bestial, y cargó directamente contra Stone.
Ella dejó a los niños detrás de su escuadrón y desenfundó su arma de cinto. El oficial Arrow era fuerte y rápido, pero Stone había entrenado para el combate cuerpo a cuerpo contra oponentes más grandes, contra bestias colosales. Esperó hasta que él se comprometió con su ataque, luego se hizo a un lado y le disparó 3 rondas en la articulación de la rodilla con una precisión fría. Él cayó con un golpe seco, gimiendo. Stone volvió a agarrar a los niños y siguió avanzando, imperturbable. La lanzadera ha atracado en el punto de brecha. Cargando prisioneros ahora, informó Ramos. Bien. Sáquenlos de aquí. Nos queda una sección más por despejar. La voz de la capitana Walsh interrumpió. Stone, aviso. La cubierta de mando Arrow se ha sellado. Saben que estás a bordo. El líder de guerra Isaac está haciendo una última resistencia. Entendido. Iremos a saludar. Stone dejó a la mitad de su escuadrón para proteger a los prisioneros y llevó al resto hacia la cubierta de mando. Lucharon a través de 2 grupos más de soldados Arrow. El enemigo ahora estaba desesperado, luchando con más ferocidad, pero también cometiendo errores garrafales. El miedo, pensó Stone, volvía torpe a la gente. Las puertas de la cubierta de mando estaban reforzadas, diseñadas para resistir acciones de abordaje. Stone colocó cargas perfiladas en los puntos débiles y las hizo estallar simultáneamente. Las puertas se dieron hacia adentro con un estruendo metálico. Dentro, el líder de guerra Isaac esperaba con una docena de oficiales, todos armados y listos, sus ojos llenos de una mezcla de furia y un terror primitivo. Gruñó a Stone en estándar comercial. ¿Te atreves a abordar mi nave? Ustedes los humanos son tontos. Los superamos en número. Somos más fuertes. Morirás aquí. Stone bajó ligeramente su rifle, su voz tranquila, casi aburrida. No queremos matarlo. Ríndase y será tratado de acuerdo con la ley militar humana. Tendrá un juicio justo. Isaac se rió, un sonido áspero y sarcástico. ¿Juicio justo? ¿Crees que me creo tus mentiras? Los humanos torturan a sus prisioneros. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo se equivoca, replicó Stone, manteniendo su voz al mismo nivel, sin una pizca de emoción. Nosotros seguimos las reglas de la guerra. Te rindes, vives, tienes tu día en la corte. Simple. No, mejor morir luchando que confiar en la misericordia humana. Isaac levantó su arma. Stone le disparó en la pierna antes de que pudiera disparar. El líder de guerra cayó, gritando de dolor. Sus oficiales comenzaron a levantar sus armas. El escuadrón de Stone los tenía a todos cubiertos, con los rifles apuntando con precisión letal. ¿Alguien más quiere ser estúpido?, preguntó Stone, su mirada de acero recorriendo a los Arrow. ¿O podemos terminar esto sin más derramamiento de sangre? Los oficiales Arrow miraron a su líder caído, retorciéndose en el suelo, luego a los soldados humanos que se habían abierto paso a tiros por toda su nave. Lentamente, bajaron sus armas, la derrota grabada en sus rostros. Buena elección. Ramos, asegúralos. Consigue atención médica para el líder de guerra. Va a necesitar que le arreglen esa pierna si quiere mantenerse en pie, para el juicio. Stone se dirigió al ojo de buey de la cubierta de mando y miró la batalla exterior. La flota Arrow se dispersaba en un caos total. El implacable había inhabilitado o destruido a casi la mitad de sus naves. El resto huía, saltando a velocidad superlumínica tan rápido como sus motores lo permitían, dejando atrás un rastro de destrucción y vergüenza. La estación flotaba en el espacio más allá, dañada, pero intacta. Las luces parpadeaban a través de su casco cristalino. Había gente viva allí. Gente que había enviado una señal de socorro al vacío y había recibido una respuesta brutal y hermosa a partes iguales. Stone se volvió a poner el casco. Capitana Walsh, la cubierta de mando está segura. Los prisioneros están a salvo. La nave insignia es nuestra. Excelente trabajo, sargento. Trae a todos a casa. Stone sonrió, un gesto que pocas veces se permitía. Su hogar era una nave de guerra en espacio hostil, rodeada de escombros y los restos de una batalla. Pero su gente estaba viva. Los prisioneros estaban a salvo, y otra señal de socorro había sido respondida. Eso era suficiente. Más que suficiente. Sis no tenía una respuesta para eso. Antes de que llegaran los Arrow, antes de que los humanos respondieran su llamada, los Ben se habían contentado con su aislamiento pacífico. Construían cosas hermosas y componían sinfonías, y nunca pensaron en la violencia que ocurría en los espacios oscuros entre las estrellas. Pero ahora lo sabían.
Sabían lo que se sentía ser indefenso y solo. Sabían lo que significaba cuando la ayuda finalmente llegaba. La pregunta era si recordarían estas lecciones cuando pasara la crisis. Creo que podemos aprender de ellos, dijo Sis en voz baja. Los humanos no son perfectos, pero entienden algo importante sobre vivir en un universo peligroso. ¿Qué es eso? Que la fuerza no significa nada si no la usas para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Que tener poder crea responsabilidad. Que ser civilizado significa más que simplemente evitar la violencia. A veces significa estar dispuesto a luchar para que otros no tengan que hacerlo. Neville asintió lentamente. La galaxia va a cambiar por lo que pasó aquí. Ya ha cambiado. En la bahía de acoplamiento, trabajadores humanos y Ben descargaban equipos de construcción de las naves de carga. Bromeaban entre sí a pesar de las barreras del idioma, utilizando gestos con las manos y risas compartidas para superar las diferencias. La voz de la comandante Ri llegó por el canal de toda la estación. Atención a todo el personal. Firmaremos oficialmente el pacto de defensa mutua con la humanidad en 1 hora. Todos los tripulantes están invitados a asistir a la ceremonia. Si se dirigió a la sala de conferencias donde tendría lugar la firma. Humanos y Ben llenaron el espacio, hombro con hombro. La capitana Walsh estaba junto a la comandante Riyad, ambas con uniformes de gala, una visión que habría sido impensable hace una semana. El documento era simple. En caso de emergencia, cada especie acudiría en ayuda de la otra. Sin condiciones, sin pago, solo una promesa inquebrantable de responder cuando se les llamara. Walsh firmó primero, su letra audaz y clara. Ri firmó en segundo lugar, su mano firme. Las dos capitanas se estrecharon las manos y la sala estalló en vítores de ambas especies. Más tarde, Si se encontró de nuevo en la cubierta de observación, mirando las estrellas, un lienzo infinito. En algún lugar, otras especies se enterarían de lo que había sucedido en Tai 7. Otros gobiernos reconsiderarían sus posiciones. Otras personas se preguntarían qué harían cuando alguien pidiera ayuda. La humanidad les había mostrado un camino diferente. No a través de amenazas o demandas, sino a través de la acción simple y brutal. Habían emergido del vacío infinito cuando nadie más lo haría. Habían luchado cuando todos los demás permanecieron en silencio. Habían demostrado que la civilización significaba proteger a los vulnerables, incluso a un gran costo para uno mismo. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Sis abrió su sistema de comunicación y comenzó a grabar un mensaje. Se transmitiría a través de múltiples canales, se compartiría entre especies, se traduciría a 100 idiomas. Somos los Ben de Tai 7. Hace 3 semanas, nos enfrentamos a la aniquilación. Pedimos ayuda y la galaxia nos dio la espalda. Entonces, la humanidad respondió. Una nave. Una tripulación. Vinieron cuando nadie más lo haría. Lucharon cuando todos los demás permanecieron en silencio. Demostraron que ser fuerte significa proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. A cada especie que escuche este mensaje, recuerden lo que pasó aquí. Recuerden que cuando alguien llama desde la oscuridad, alguien debe responder. Fuimos salvados porque los humanos se negaron a dejar que nadie enfrentara el vacío solo. Esa es la lección. Eso es lo que la civilización debería significar. Envió el mensaje y lo vio extenderse por las redes de comunicación, llevando la historia de Tai 7 a cada rincón del espacio conocido. No había ayuda. Luego, una nave de guerra humana emergió del vacío infinito. Y todo cambió. Fin del registro. Si disfrutaste esta transmisión, deja un comentario abajo que diga, la humanidad prevalece, para saber que sobreviviste. No olvides suscribirte para el próximo reporte. Fuera.